Buenas noches, amada iglesia, bendiciones para todos, siempre dándole gracias a Dios por el enorme privilegio de poder compartir su bendita palabra. Enviamos un saludo fraternal a todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos por cualquier medio, por cualquier plataforma, y siempre con el gozo en nuestro corazón de tener ese privilegio, pidiéndole auxilio al Espíritu Santo para que podamos compartir el tema que hemos denominado importancia del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que los días jueves hemos estado platicando y hablando respecto al Espíritu Santo, y es importante que retomamos esto porque hemos estado comentando incluso algo que nos comentaba nuestro hermano Juan, que el Espíritu Santo era ya como el gran olvidado. Se da por hecho que se conoce al Espíritu Santo, y nosotros tenemos aproximadamente unas 12 predicaciones respecto al Espíritu Santo, y nosotros vemos que es bastante todavía lo que falta. Es importante que nosotros nos involucremos a la importancia del Espíritu Santo, porque recordemos que es el mismo Espíritu Santo el que nos guía, el que nos confronta, nos exhorta, nos redarguye, pero que también nos consuela para seguir en el camino del Señor. Es importante que veamos esto. Y el tema que hemos escogido el día de hoy es importancia del fruto del Espíritu Santo. Actualmente nosotros vemos que la iglesia en forma general se enfoca más en otro tipo de temas. No se habla mucho del fruto del Espíritu Santo, porque como que se le da más importancia a cosas que pudieran parecer más trascendentales. Y digo pudieran parecer porque no son tan trascendentales como lo es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es plenamente la manifestación de nuestra madurez espiritual, cómo estamos creciendo, cómo estamos viviendo, si verdaderamente estamos bajo un evangelio verdadero o estamos solamente viviendo en una simpatía con las cosas del Señor. Es importante ver esto. Entonces nosotros vamos a hacer una comparación, y hay algo muy importante. Decíamos que se le ha dado mucha trascendencia a otras cosas que no son tan trascendentales, y una de ellas son los dones, los talentos que Dios da. Al parecer la iglesia luego está más preocupada por los dones y las manifestaciones del Espíritu que el propiamente dar fruto. Y veíamos qué tan importante es esto, que nosotros vamos a analizar primeramente los dones del Espíritu Santo, y es en Primera de Corintios, en el capítulo 12, donde vamos a iniciar. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice el número 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada de manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Decíamos que la iglesia actualmente se preocupa por las cosas que son más protagónicas, que son más trascendentales aparentemente, y se olvida de lo que realmente es importante. Y decíamos que lo verdaderamente importante es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto se está manifestando en nuestra vida? ¿Qué tanto está viviéndose verdaderamente la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos hablando de amor y dando amor, teniendo paciencia, teniendo benignidad, teniendo templanza, dominio propio? ¿Qué tanto eso se está haciendo efectivo en nuestra vida? Porque ¿de qué serviría que nosotros estuviéramos conociendo de la palabra si no estamos viviendo la palabra? No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice el versículo 11, pero todas cosas las hace uno y el mismo, repartiendo a cada uno en forma particular. Quiere decir que no todos tenemos todos los dones ni todos los talentos.
El Señor reparte conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Muchas veces queremos tener cierto don y a veces lo anhelamos tanto que puede haber frustración en nuestra vida, porque el plan de Dios es diferente. Hay unos que quieren predicar, hay otros que quieren estar en la alabanza, hay otros que quieren exhortar, y de alguna manera Dios es el que selecciona y es el que otorga ese don. Y dice en forma particular. Quiere decir que tú puedes tener 2 o 3 o más dones, puede ser, pero no puedes tener todos, porque es en forma particular. Valdría la pena hacer una anotación que vamos a comentar más adelante, pero el Espíritu Santo es diferente. Todos hemos sido llamados a tener cada uno de las características del fruto del Espíritu Santo. Yo le llamo características porque muchos se maneja el fruto de la bondad, el fruto del amor, pero realmente en Gálatas nos señala que es un fruto compuesto por 9 características que de alguna manera por costumbre también le llamamos frutos. Pero bueno, entonces la importancia del fruto del Espíritu Santo, dice esta anotación que hice aquí, que el objetivo principal del Espíritu Santo es que ese fruto se forme en cada uno de nosotros. Nosotros conocemos del Señor, aceptamos al Señor, viene un arrepentimiento genuino en nuestra vida y se entiende que debe haber un cambio. Después del arrepentimiento viene un cambio de conducta, un cambio de mente y empezamos a vivir de una manera diferente. ¿Por qué menciono esto que es muy importante? No podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que somos hijos de Dios si estamos viviendo de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo de alguna manera siempre nos exhorta: examínate a ti mismo. ¿Cómo estás en el área del amor? ¿Cómo estás en el área de la templanza? ¿Cómo estamos en la paciencia? ¿Cómo estamos en la benignidad? ¿En la fe? ¿Cómo está nuestra fe? El domingo hablamos respecto a la importancia de la fe. ¿Cómo estamos viviendo? Y es importante que nosotros nos examinemos, porque de esa manera nosotros podemos pedirle a Dios que tome autoridad en esa área, le entreguemos esa área y haya un verdadero cambio. Qué importante es la honestidad en nuestra vida como cristianos. Reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal, reconocer las áreas que de alguna manera no le hemos entregado a Dios. Y hay veces que no se las entregamos, y hay veces que se las queremos entregar, pero queremos vencerlas con nuestras fuerzas. Y a veces no, la mayoría de las veces no es posible. Pero recordemos que tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo 7. Versículo 16 al 20. Dice la palabra: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué serviría tener dones? ¿De qué serviría tener talentos? ¿De qué serviría ser un excelente predicador, un excelente músico, un excelente hermano, constante en el servicio, si no tenemos desarrollados el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y por lo tanto no podemos dar buen fruto? Dice el versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo estamos viviendo nuestro caminar en el Señor? ¿Es verdadero? ¿Es genuino? Muchas veces venimos a la iglesia y no venimos con esa fe, no venimos con esa certeza, no venimos con ese amor, con ese deseo de recibir de Dios. Y no solamente oír la palabra, eso es muy importante. A veces se oye la palabra y, como dijeran en mi pueblo, entra por un oído y sale por el otro. Eso no es así. La palabra debe encontrar un eco. Dice la misma Biblia que la palabra no vuelve vacía.
Y se refiere propiamente a cuando das el plan de salvación a alguien y le estás predicando. Pero entre nosotros, hermanos, cuando nosotros oímos una predicación, debería de haber un cambio en nuestra vida. Cada que oímos una predicación y tomarlo bien. Ese rato estaba yo viendo una imagen en donde le preguntan a una persona, ¿no? Otra cosa, ¿verdad? Es ¿cómo le llaman? Meme, ¿no? Y le preguntan de qué trató la predicación. Y empieza a balbucear, ¿no? Es un personaje que, no decíamos el nombre mejor, pero este personaje empieza a balbucear, se refiere a otra cosa, pero se acopla. Y a lo que se debe entender que muchas veces estás en la predicación y no estás escuchando, estás oyendo, pero no estás escuchando, no se está poniendo atención. O muchas veces crees que la palabra es para otro, y recordemos que la palabra es certera. A veces nos duele, a veces decimos que no es para nosotros, pero a veces es cabal, ¿no? Que la palabra se refiere a un área de nuestra vida que debemos de cambiar. Entonces decíamos, qué importante es que nosotros estemos examinándonos constantemente, hermanos. Qué importante es que esa labor que hace el Espíritu Santo en nuestra vida de ministrarnos, de estar al pendiente de nosotros, tenga un fruto. Y ese fruto depende de ti y de mí. ¿Y cómo vamos a hacerlo efectivo en nuestra vida? Cuando nosotros oímos la palabra y la ponemos por obra. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Entonces, no es que no sean importantes los dones, los talentos, todo eso es importante, pero todo eso nos lleva a un fin, y el fin más importante es que en nosotros se vea reflejado el fruto del Espíritu Santo. Y yo estaba analizando el otro día, tener el fruto del Espíritu Santo completo, la verdad es que prácticamente sería imposible, porque es una serie de situaciones que estamos en esta carne. Recordemos que hay una batalla con la carne y que todavía tenemos una naturaleza en donde dice el apóstol Pablo, mientras esté en este cuerpo voy a estar luchando. Hay una lucha constante en nuestra vida. Ahora pasamos una época de fiestas, una época de festividades, en donde todo el mundo se movía de una manera y nosotros teníamos que mover de otra, y eso se presta a una serie de situaciones difíciles de llevar. Y ahí es verdaderamente cuando tenemos las batallas y tenemos que enfrentar situaciones con nuestra propia carne, ¿no? Muy bien, entonces les decía el ejemplo del predicador. Puse aquí una anotación: excelente predicador o maestro, por muy talentoso o hábil que sea con los dones que le fueron dados, el día del juicio no le van a preguntar cuántos dones o talentos tienes, no le van a preguntar qué tanta labor hiciste. Estamos hablando el domingo respecto a las obras de muertas y las obras que se hacen por fe, guiadas por el Espíritu Santo. Pero lo que sí nos va a preguntar el Señor, no nos va a preguntar porque lo sabe todo, pero lo que sí va a examinar el Señor, ¿qué tanto se desarrolló el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? ¿Verdaderamente estamos amando? Dice la palabra, mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Quiere decir que no deberíamos de tenerle enojo con nadie. Quiere decir que no deberíamos de tener cargas de maldiciones con nadie. ¿Esto es difícil? Claro que es difícil. Claro que es difícil porque hay gente que ha hecho tanta maldad, que nos ha hecho tanto daño muchas veces, que lo que pasa es de que nosotros casi es imposible que no le estamos coraje. Incluso hasta con nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos perdonamos. El otro día estaba leyendo una predicación y decía el pastor que eso de perdonarnos a nosotros mismos no operaba. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay cosas que nosotros todavía cargamos. Hay cosas que no nos hemos perdonado. Hemos cometido errores todos. De las cuales algunas cosas muchas veces se platica con alguien y dice: yo no me arrepiento de nada. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que las pudiéramos haber hecho diferentes. ¿Y saben cuál es la situación más grave cuando no conocemos de Dios? Ahora que estamos conociendo de Dios, o que ya conocemos más de Dios, nos damos cuenta cuántos errores cometimos. Muchas veces cuando les predicamos, sobre todo a los jóvenes, les decimos algunas cosas y les explicamos, no es porque nosotros seamos perfectos, es porque nosotros cometimos esos errores y de la misma manera no queremos que los cometan ustedes. Ahora estoy hablando de los jóvenes,
Pero cuando tenemos el privilegio de predicarle a alguien, nosotros sabemos los errores que se han cometido en el mundo. Cuando vivíamos de una manera diferente, cuando vivíamos en esa vieja naturaleza, había cosas que estábamos haciendo que estaban mal. Y nosotros ahora lo entendemos. Y ahora nuestra obligación, y todos tenemos esa obligación, de compartir lo que Dios ha hecho a nosotros para que otros no cometan esos errores. Es importante también entender que todo viene en la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos ser buenos hermanos, buenos hijos, buenos amigos, todo viene en la palabra. Por eso hemos estado exhortando la importancia de meternos con Dios, buscando cada día más de Él en su palabra. Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces dice la palabra, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu es el primer mandato apostólico. ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y desgraciadamente a veces no se lee completo el contexto o simplemente el versículo. Si leemos bien el versículo, dice ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu y no en la carne. ¿Quiere decir que muchas veces seguimos viviendo en la carne? Sí, desgraciadamente sí. Muchas veces seguimos haciendo obras de la carne, tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos dejado gracias a que ahora conocemos al Señor y que gracias a que el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta, ha habido forma de ir cambiando algunas cosas. Hay una lucha constante, hay un proceso en nuestra vida como cristianos. No todos caminamos igual, a veces nos comparamos con otros y cada quien tiene un caminar diferente. Hay unos que llegan muy rápido al Señor, hay unos que yo siempre digo en son de broma que entra uno como caballo de hacienda y salida de burro cansado. A veces entras con todo el ánimo y después pues vienes bajando tu ánimo, ¿no? Por eso yo siempre platico con mis hermanos que si hay desánimo en uno, el otro debe de impulsarlo, porque es importante entender que nuestra naturaleza es así. A veces somos intermitentes. Entonces, dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la exhortación que hace el apóstol en este versículo. Ahora, es muy importante, yo siempre manejo la palabra equilibrio. Tenemos un evangelio de equilibrio. Tampoco se trata de ser místico ni religioso. Hay cosas que Dios permite que hagamos. Es más, hay cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. A veces nos volvemos místicos y legalistas que prohibimos cosas que son agradables a Dios. Dice, hace todo en orden y decentemente. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. ¿Qué es lo que te va marcando esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va marcando según tu crecimiento espiritual, qué es lo que tú puedes seguir haciendo o no puedes de hacer. Hay cosas que son radicales, hay cosas en Dios que son radicales, pero hay cosas que podemos disfrutar. Sin embargo, no caer en excesos, ¿verdad? Dice aquí cabe anotar algo. La pregunta que normalmente te hacen en la iglesia los hermanos, te dicen, ¿cómo es que puedo crecer más espiritualmente? Por ejemplo, ¿no? Y te preguntan, ¿cómo puedo desarrollar ciertos dones? Yo recuerdo ahorita a un hermano que tenía el anhelo de tener el don de lenguas, y por ahí hubo una enseñanza que yo creo que estaba equivocada, no creo, sino estoy seguro que estaba equivocada. Se decía que no podías tener el bautismo de Espíritu Santo, que porque si no se manifestaba el don de lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. La enseñanza era que era una evidencia total, el que pudieras llevar a cabo perdón, es que tuve una distracción aquí.
Decían que si no había manifestación del espíritu de lenguas, no había bautismo en Espíritu Santo. ¿Qué pasó con este hermano? Que había frustración, no se manifestó el don de lenguas, y entonces él tenía cierta frustración, cierto anhelo, cierto afán por hacerlo, y hasta vino una cierta debilidad espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque él decía, ¿por qué yo no tengo el don de lenguas? ¿Y por qué, como consecuencia de que no tengo don de lenguas, entonces no estoy bautizado en el Espíritu Santo? Entonces, ¿a qué te quiero llevar, hermano? Que muchas veces tiene tanto anhelo por ciertos dones, por ciertos talentos, que pierdes de visión lo más importante. Y lo más importante es que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Dice, vamos a ver a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La palabra es muy clara. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nuestra preocupación evidente debería de ser, ¿cómo es que podemos ser justos? Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Sin embargo, la palabra nos indica, dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Una cosa es llegar a ser justo, porque efectivamente no hay justo ni uno, ¿no? Porque todos hemos pecado, todos seguimos una batalla en la carne, pero estamos haciendo un esfuerzo por llegar a esa justicia. Y eso es lo que nos indica la palabra. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con las manifestaciones de los dones. Se ve reflejado en la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Cuando tú ves a un hermano y tú lo consideras maduro, ¿en qué te basas o en qué nos basamos para pensar que es un hermano maduro espiritualmente? ¿En que tenga don de lenguas? ¿En que tenga don de exhortación? ¿En que sepa predicar? ¿En que sepa administrar? O sea, ¿en qué se nota eso? ¿En los dones o en los talentos? Yo creo que no. En lo que se nota es verdaderamente que se ve expresado el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando tú conociste a un hermano que era iracundo y ahora lo ves con una templanza. Cuando tú lo ves que era un impaciente de primera marca como se vive actualmente, de verdad es sorprendente. Yo veo mucha gente que vive muy acelerada, tiene ya ese ritmo de vida que aunque no tengan prisa de algo, ellos se quieren las prisas. Dice la palabra en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo de reír, de llorar, de cantar. Quiere decir que tenemos que tener tiempo para ir a la iglesia, tenemos que tener tiempo para estar con nuestra familia. Dios nos permite todo eso. El problema es que somos mal administradores. Pero entonces es importante que nosotros veamos que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. La carne nos lleva a todas esas cosas que no le son agradables a Dios. El versículo 19 de Gálatas, vamos a Gálatas nuevamente, por favor. Gálatas 19:20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si podemos ver, hay una larga lista, pero no es exhaustiva. ¿Por qué no es exhaustiva? Porque el apóstol señala un amplio margen todavía para agregar otras obras. Dice acerca de las cuales, dice, y cosas semejantes a estas. Quiere decir, hermano, que si no te ubicas en alguna de estas,
Y si se pudo ver una por ahí, te aseguro que por acá está. Está comprendida en esa frase que dice, y cosas semejantes a estas. Vamos a darle una lectura nuevamente. Dice, pero sois guiados por el Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y podemos analizar cada una, ¿eh? La idolatría no es tener una imagen, la idolatría no solamente es tener no sé, un fetiche o alguna cosa así, o esas imágenes, ¿verdad? La idolatría puede ser a un deporte, la idolatría puede ser a tu esposo, la idolatría puede ser a un hijo, porque los hijos hay que amarlos, pero no son ídolos. Tenemos que hacer una diferencia. Y entonces dice idolatría. Idolatría, para poder dar una definición, es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Luego dice hechicerías. Hechicerías es muy amplio el margen. Hay hechicerías en cuanto a las que sabemos, que es esoterismo, hechicerías, algo que de niño lo hacían en mi casa y que no sabían que era hechicería, era lo del famoso huevo, ¿no? ¿Qué te pasa? Es una hechicería. Hacer pactos. Y miren, hermanos, que sirva de comentario, realmente yo en la mañana estaba viendo cómo ha estado creciendo la cuestión satánica, la cuestión de santería, de todo ese tipo de cosas, que ya se volvió tan público. Comentaban de algo que pasó ahí el día de hoy, no ayer, y lo peor es que como por la libertad de culto pues no lo pueden evitar, pero quitaron un lugar en donde estaban adorando a Satanás. Entonces mira qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque eso normalmente lo hacían en lo oscurito, ¿no? Ahora ya lo hacen con cierta libertad. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya dice la Biblia que lo llegarían los tiempos al que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Y es que ya está todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y esta palabra de homicidios, si ubicas a alguien que mata a otra persona, ¿verdad? Pudiera pensarse. Pero recordemos que dice la palabra que el que habla mal de un hermano lo está matando. Entonces, es muy amplio, ¿no? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Quiere decir que hay una lucha constante? Sí. El apóstol Pablo hace una división entre la carne y el espíritu. Hay dos palabras que vale la pena mencionar. Hay una que es sarx, y sarx, el significado es carne, y soma es cuerpo. De alguna manera se maneja como sinónimos y se refiere al carácter, naturaleza de nuestro cuerpo, refiere a la naturaleza caída. Recordemos que no hemos heredado el pecado original, hemos heredado la naturaleza caída que nos fue dejada, y tenemos que tener mucho cuidado. La palabra que se utiliza para espíritu es neuma, y decíamos que la lista es exhaustiva, pero mira, quisiera que analizaras el versículo que acabamos de leer. Es un pasaje, yo diría, hermano, que hasta aterrador, porque dice que tales, dice el versículo 21 en la parte final, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si para ti no es importante heredar el reino de Dios, pues entonces no hemos entendido nada, ¿verdad? Porque en eso viene todo. Quiere decir que entonces cualquiera de estos te va a llevar a no tener salvación y una vida eterna. Entonces, ¿es terrorífico? Claro que es terrorífico, y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que examinarnos exhaustivamente
¿Cómo estamos viviendo? A veces creemos que estamos viviendo un verdadero evangelio y te digo una cosa, a veces no es así. ¿Qué es lo que nos lleva a buscar de Dios? Esa es una pregunta que platicábamos el domingo, que debemos hacernos constantemente. ¿Estamos creyendo lo que estamos haciendo? ¿Estamos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿O estamos viviendo solamente por imitar, por... Decíamos que ves que hasta por que no tiene nada que hacer, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo y darle la importancia de vida a cada cosa. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si bien es cierto, no hemos logrado al 100% y seguramente no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el único perfecto es el Señor. Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Hay áreas de nuestra vida, hermano, que no hemos entregado a Dios. Hay cosas que todavía se mueven en nuestra carne. Hay cosas que todavía tenemos tentaciones. Hay cosas que todavía hay envidia. Hay cosas que ves, es una ira desenfrenada. Hay veces que no dominas tu carácter. Y qué importante es, porque decía un predicador, el día que empecé a entender y a conocer el carácter de Cristo, mi vida cambió. Nosotros tenemos que vivir en los principios y el carácter de Cristo. Hace tiempo estaba yo precisamente con un pastor, le estaba yo arreglando un asunto, y él me decía algo, pero hubo, en ese asunto que yo le estaba arreglando, a nivel profesional, no cuestión de la iglesia, hubo algo que me desesperó, y sí me alteré un poco, ¿no? Y me dijo algo, dice, ¿qué cree que yo siempre había visto en usted que era muy, muy tranquilo? Dice, lo que nos consideramos templanza. Estaba tranquilo, porque a pesar de que él mismo sabía que estaba a veces muy necio, él me decía, yo siempre consideraba eso. Pero dice, pero ¿sabe qué? Hoy me dijo, me decepcionó, ¿no? Y yo lo que creo es que no es que lo haya decepcionado, lo que pasa es que como seres humanos tenemos debilidades, tenemos una lucha constante. ¿Cómo podemos vencer esa lucha? A través de buscar de Dios, a través de estar en oración, a través de leer la palabra, a través de escuchar y vivir la palabra. Ok. Vamos otra vez a Mateo 7. Mateo 7, versículo 16, que es donde lo que vimos hace rato. No, de Mateo 7, 16, ¿verdad? Les dije. No, yo creo que me equivoqué, ¿verdad? De cita. Mateo 7. No, sí está bien. 7, 16. Por fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Ya lo leímos, pero vale la pena volverlo a leer. Los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiere decir, hermano, ¿qué te gustaría que estuviera en tu lápida el día que partas? Que diga, ya sea aquí el que tenía un don de sanidad, ya sea aquí el que tenía un talento como músico, o preferirías que dijera, ya sea aquí es el hombre, el hermano que expresó siempre amor, que expresó paciencia, que expresó benignidad, que expresó dominio propio.
Porque independientemente de lo que te gustaría que estuviera en tu lápida, lo que va a considerarse el día del juicio es que tanto se manifestó el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Es un parámetro, hermano, importante. Sería un ejercicio excelente que tú y yo nos sentáramos, nos pusiéramos a pedir la auxilio del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos examinara. Nosotros ser honestos, cómo estamos viviendo, cómo es tu carácter, cómo vives, cómo tratas a los demás, qué tanto amor le tienes al dinero, qué tanto estás apegado a las cosas terrenales. Yo siempre pienso que el apego es un gran problema que tenemos en esta tierra. No deberíamos de tener apego a nada terrenal, hermano. El único apego que tenemos que tener es a Dios. Amar las cosas está bien, pero a veces tenemos un apego tan grande a las cosas que nos hace perdernos. Un apego a una persona. Hay gente que porque pierde un carro, su casa, se van a la ruina, y no solamente económicamente, sino almáticamente y espiritualmente. Y pierden su comunión con Dios y luego le echan la culpa a Dios. Todas las cosas que nos pasan, hermano, que son negativas y que no tienen un propósito, porque recordemos que dice la palabra que Dios hace las cosas con propósito, pero hay cosas que nosotros vamos y cometemos errores y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no ponemos atención a la palabra, porque no ponemos atención al Espíritu Santo, porque no seguimos el consejo del Espíritu Santo y hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que creemos que está bien, incluso haciéndole casos a otras personas, pidiendo consejo a personas que ni siquiera conocen de Dios. Mira qué tremendo, ¿no? Tenemos que buscar en el lugar adecuado. Decíamos ese rato, no todos tenemos el don de predicar, no todos tenemos el don de exhortar, no todos tenemos el don de administrar, no todos tenemos ciertos talentos, no todos pueden ser músicos, no todos pueden predicar, no todos pueden, incluso el servicio en la iglesia de recibir a una persona es tan determinante como lo es un músico. A veces se menosprecia el servicio en la iglesia, pero tan importante es la persona que está lavando los baños como tan importante es el que está predicando, como tan importante es el que está en la alabanza, como tan importante es el que le acerca el vaso de agua al que está predicando. En el Señor todos somos iguales y por lo tanto debemos hacer las cosas conforme como las hacemos. ¿Para quién? Para el Señor. Qué importante, hermano, no vivir en una hipocresía. Seamos muy honestos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Es importante ser honestos, es importante examinarnos. Dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Yo creo que son niveles. Examinarnos nosotros cómo estamos viviendo, qué tanto verdaderamente está desarrollando el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Hemos estado estudiando muchas características del Espíritu Santo. Hace unos jueves estudiamos la blasfemia del Espíritu Santo, el otro día el poder del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando una serie de temas bien importantes que si hemos puesto atención, seguramente nos ha hecho crecer y nos ha hecho vivir de una manera diferente el Evangelio. Valga la comparación, cuando yo estudiaba la carrera, leía un libro y lo único que hacía era estudiarlo para poder pasar un examen. Pasaba el examen y me olvidaba de ese asunto. ¿Ahora qué? Ahora que tengo que poner en práctica lo que aprendí, no solamente lo estudio para pasar un examen, lo estudio para sacar un asunto, para sacar un trabajo, para que de esa manera yo pueda cumplir el propósito que estoy teniendo. Si nos vamos en esa analogía, ¿qué tanto estamos verdaderamente entendiendo lo que Dios quiere de nosotros? Tenemos que glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Somos cartas abiertas a los hombres. La gente nos ve cómo vivimos
la gente ve cómo hablamos y puede decir, ¿y esos son cristianos? Qué importante es dar testimonio, un testimonio verdadero que refleje lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es importante verlo. Entonces decíamos que si todos teníamos todos los dones, no. Ese rato lo contestamos, ¿verdad? No, algunos tienen don de predicar, otros don de exhortar, otros don de administrar, de diferentes formas. No todos tenemos lo mismo. Pero qué importante es entender esto, mira. En el fruto del Espíritu Santo es diferente, porque todos debemos luchar por ser amorosos, por tener gozo, por tener paciencia, por tener dominio propio, por tener fe, por tener templanza. Es importante que todas esas características del fruto del Espíritu Santo se vean manifestadas en tu vida y en mi vida. Y entonces, decíamos, hay niveles. Examinarnos a nosotros mismos es un primer paso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué hay de áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios? Ser honestos. Porque a las dos personas que no engañan nunca es a ti mismo y a Dios. Entonces, ¿de qué sirve que tú pienses que tú eres paciente si no lo eres, ¿verdad? Y el segundo nivel que yo digo es en Salmos, el salmista dice, examina, Señor, mi corazón. Yo creo que son niveles, ¿por qué? Porque el primero lo tienes que pasar, ya te examinaste tú. Y por ahí todavía puedes tú autoengañarte, ¿no? Dices, no, pero es que, bueno, es por esto y por esto. A veces el problema de la autojustificación, nos autojustificamos con cosas. Decimos, bueno, loco, porque lo hace él también. Recordemos que somos personas individuales, que la salvación es personal y que el día del juicio, en el gran trono blanco, vamos a ser juzgados de manera personal. Yo le decía a un hermano pastor, él decía, tenía un problema con su hijo. Yo le decía, no te cargues, hermano. Porque él decía, pero es que mira, es mi hijo. Ya un hombre, una persona grande, ¿no? No sé, en ese tiempo yo creo que tenía que unos 22, 23 años. Decía, pero es que, le digo, mira, hermano, ya él es responsable, él tiene que luchar por su salvación, él tiene su vida, él va a dar cuentas. Si tú hiciste la labor que te correspondía, está bien. Ahora, si no lo hiciste, pues ahora sí que haz lo que puedas ahora, pero ya no es tu responsabilidad. ¿Sabes? Recuerdo algo. En el libro de Job nos señala la palabra que él hacía sacrificios. ¿Y sabes qué hacía sacrificios? Lógicamente por él. Hacía por sus hijos, por los pecados que habían cometido y por los que fueran a cometer. Y ahí mismo en la misma palabra nos enseña cómo los hijos tenían fiestas, ¿no? Ahora sí que les gustaba la fiesta, ¿no? A los hijos. Y quiere decir que él quería y pretendía que sus hijos fueran salvos con obras de él, ¿no? Y es muchas veces lo que nos pasa. Nosotros tenemos que entender que cada quien ya es individual y que la salvación es personal. Decía un hermano a manera de figura que el camino a la salvación es como un torniquete, ¿no? Puede entrar solamente uno por uno. Hay una parte de la Biblia que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y hay una hermanita que siempre decía, no, pero yo esa promesa la quiero para mi vida. Y yo me aferro a esa promesa. Sí, pero hay que hacer algo. ¿Cómo va a ser tu familia salva si tú no has hecho nada? Lo tienes que compartirla. Dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. Si alguien te compartió y ese verdaderamente ha causado un efecto en tu vida, es entendido que Cristo es tu Salvador, que no hay nada, no hay otro camino, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, tú lo has entendido, lo has hecho rema en tu vida, has desarrollado esa fe, lo crees total y absolutamente y sabes el beneficio que te va a traer a nivel espiritual y en la eternidad. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Compártele a otra persona. La gran comisión, ir y predicar el evangelio. A veces, hermano, hay hermanos que se quieren ir de misioneros, que África y no sé dónde.
A veces no son ni capaces de predicarle a su vecino. ¿Cómo se quieren ir a África si no han predicado ni a su vecino? Tenemos esa responsabilidad. Y yo creo que ahorita yo siento en mi corazón de parte de Dios que debemos de buscar. Hay gente que está muy cerca de nosotros, hay que ser más perseverantes. ¿Hay un límite? Sí. Sí, porque dice la palabra que cuando no te hacen caso, digo parafraseando, ¿eh? Dice, sacude tus sandalias, date media vuelta y vete. Porque a veces uno insiste y insiste y insiste y insiste. Pero eso no quiere decir que no insistas. O sea, sí hay que insistir, hay que insistir. Hay gente que no te... La palabra nunca regresa vacía. Tú le compartes a una persona y aparentemente no pasó nada. Y te digo una cosa, sí pasó. Porque ya tienes dudas. Y te digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque me pasó a mí. A mí me predicó alguien y yo dije, a él le dije que estaba medio loquito y todo eso, ¿no? Lo que uno dice cuando desconoce. Y después, en la noche, como que me quedaba un pensamiento. Decía, pero es que lo que dijo sí es cierto. Por esto y por esto y por esto. Entonces, hay un cambio. Que hay algo que se mueve tu alma, tu espíritu, sí lo hay. Hay que seguir siendo perseverantes. Hay mucha gente que necesita conocer de Dios. Hay mucha necesidad de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a eso, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas del Señor. Amén. Si te critican, hermano, si te hablan mal de ti, pues gloria a Dios. Dios te va a justificar. Un ejemplo de analizar cada uno de los caracteres del fruto del Espíritu Santo. Yo creo incluso vamos a platicarlo con mis hermanos. Al amor valdría la pena analizar cada fruto, cada característica, lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Al amor con uno solo de esas características del fruto podríamos tener un tiempo. Pero solamente como un ejemplo, la mansedumbre. Hay que entender bien la mansedumbre. Dice, no es mansedumbre, dice la fuerza, pero distingue el uso de la fuerza. Estaba yo viendo algunas definiciones, pero te lo quisiera explicar de esta manera. La mansedumbre a veces se confunde, decía una persona de manera coloquial, con mensadumbre, ¿no? Dicen que no eres manso, ¿no? Sino que te atribuyen otra característica. No, la mansedumbre es cuando tú tienes el poder para hacer algo y ese poder tú lo manejas de manera diferente. Es tener poder para no ejercer el poder. Es raro lo que te digo, pero te voy a dar un ejemplo. Había un hombre que era líder de un lugar y él lo consideraban como un tirano. Era como supervisor de una empresa. Y lo consideraban un tirano porque tenía el poder de tenía toda la libertad para poder correr a alguien, para castigar, para no pagarle horas extras o lo que sea. Y entonces él abusaba del poder y lo tenía como un tirano y sí lo obedecía. Pero en la primera de cambio que aún podían desobedecerlo, lo desobedecían. Una persona llegó y platicó con él y dijo, es que eso no es así. Tú tienes el poder de hacerlo.